Hola, buenas tardes, Patricia y María Luisa, ¿cómo están? Buenas tardes, María Luisa. Bienvenidas a esta segunda sesión. Vamos a esperar pues medio minutito para ver quién más se va integrando. Mientras, bueno, voy iniciando con la presentación, pues es la segunda sesión del espacio abierto de esta semana 2 del módulo 7. Y bueno, ya estamos aquí con María Luisa y Patricia. Recordemos que esta sesión pues se queda grabada como evidencia y también pues para quien no se haya podido integrar pueda revisarla si es que les de utilidad, pues también ver los ejemplos o lo que resulte de las dudas que tengan aquí las compañeras, los compañeros que se van integrando. Y bueno, pues básicamente vamos a iniciar con dudas generales si es que tiene María Luisa o Patricia sobre el tema, las actividades integradoras o sobre el foro antes de continuar con lo demás de la presentación. ¿Cómo les ha ido con sus actividades? ¿Ya pudieron revisar los formatos? ¿Ya vieron de qué se trata la actividad? ¿Tienen alguna duda? ¿O de la sesión que tuvieron con el asesor disciplinar? No sé si tengan dudas también sobre el tema. Podemos usar el chat para comunicarnos o usar su micrófono. Bueno, veo que Patricia no tiene micrófono, pero puede usar aquí el chat. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Qué me comentas sobre tus actividades? ¿Cómo vas? Ah, ok, bueno, qué bien que no hay dudas. Entonces, pues, parece que va todo claro. ¿Ya participaron en el foro? Muy bien. En el foro de aprendizaje, pues, tenemos la oportunidad, como les mencionaba, de conocer a compañeros, aprender un poco también de lo que nos van comentando. Y, pues, el foro de aprendizaje es un espacio que lo podemos usar como un lugar para ensayar lo que vamos a hacer después en nuestras actividades también y ver ejemplos ahí de lo que nos van comentando los compañeros. Pues recuerden que la participación en los foros se guarda, por decirlo, hasta el final como interacción en plataforma, ¿no? Entonces, aunque estos primeros foros de aprendizaje no son evaluables, pues sí es importante que participen. Patricia, ¿sí has podido participar en el foro entonces? Si no, pues recuerden que todavía tenemos el día de hoy, hacer una aportación y todavía nos queda jueves y viernes. Bien, no sé, ¿alguna duda sobre las actividades entonces? ¿Todo bien? Bueno, estamos esperando que llegue alguien más. ¿Ya tuvieron la oportunidad de revisar el pasado? El pasado simple. Ah, ok, Fabiola. Perdón, Patricia, qué bueno que ya participaste también. Bueno, entonces pues ya se pueden dedicar a sus actividades o a continuar con los ejercicios formativos que están en la plataforma. Bueno, el día de ayer pues íbamos a empezar con lo que era el tema. Pues un repaso más que nada porque pues ya tuvimos la sesión con el asesor disciplinar, ya tuvieron la oportunidad de revisar los recursos, pero pues de ahí nos brincamos a lo que fueron las actividades. Entonces, a partir de ahí, pues comenzamos con dudas, ¿no? Ah, ok. Bien. Entonces, bueno, aquí sobre la duda que nos comentan, el uso de used to. Ok, muy bien. Pues entonces sí, nos podemos ir a ver los ejemplos. Ahí sí alcanzan a ver bien la tablita, ¿verdad? Ok. Bueno, miren, el uso de used to y los verbos simples cuando estamos hablando de pasado. Antes que nada, hay que recordar, como ayer comentábamos, que una estructura básica pues es de un sujeto, un adverbio cuando es que lo hay, un verbo principal y un complemento, que puede ser una oración,
una referencia al tiempo o al lugar. Bueno, iniciando desde ahí, entonces vamos a poner un sujeto. Vamos a poner a Mary, ¿ok? Mary. Mary es nuestro sujeto y vamos a usar el ejemplo que nos comenta aquí María Luisa sobre la duda que tiene. Vamos a suponer que Mary, cuando era chiquita, acostumbraba a hacer algunas actividades. Eran una costumbre, era algo regular. Cuando vamos a expresar cosas que acostumbrábamos y lo queremos expresar como eso, como, yo antes acostumbraba o solía hacer esta o tal cosa, ¿no? Ahí vamos a usar used y la partícula to. Mary used to. Y aquí enseguida voy a poner ahora mi verbo principal. O lo puedo poner aquí, pero le voy a poner un signo de más para identificarlo. Mary used to, cuando era chiquita, jugaba, ¿no? Mary used to play with her son. Literal lo podemos traducir used to como solía. Aquí como lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, Mary used to play with her sister in the park. Mary solía jugar con su hermana. Esa era una costumbre. Pero aquí lo importante es que ahora eso ya no lo hace. Entonces, cuando hablamos de cosas que antes ocurrían y que ahora no, o viceversa, es cuando podemos usar esta frase de used to. A ver, otra cosa que hacía Mary, que ahora ya no hace, por ejemplo, puede ser una negación. Voy a poner con contracción. Didn't used to. Por ejemplo, antes no solía comer eat vegetables. Antes, Mary didn't used to eat vegetables. María no solía comer vegetales, pero ahora sí, ¿ok? Entonces ya cambió su costumbre, ¿ok? Lo podemos hacer de otra manera. Mary antes sí hacía. Vamos a ponerle eat. Vamos a ponerle vegetables, ¿no? Mary used to eat vegetables. María solía comer vegetales. Antes sí, pero ahora ya no. Entonces ahí, en ese caso, estamos hablando como una costumbre. Sí, María Luisa, sí, no sé si está bien claro ahí el concepto del uso de used to. Otra cosa que acostumbrábamos, por ejemplo, alguien que fumaba mucho, ¿no? Dices, my father used to smoke. Ya le voy a quitar el signo más. Used to smoke a lot. Mi papá solía fumar mucho, ¿ok? Con esto yo estoy indicando que antes hacía eso, ahora ya no, ¿ok? Entonces, más que nada, ese es el uso que se le da a used to, hablar de algo que antes ocurría y que ahora ya no, o viceversa. ¿Sí están claros los ejemplos, María Luisa? Perdón, aquí ya me pasé. Ahora, si no queremos hablar de una costumbre, lo que haría simplemente pues es usar mis verbos en pasado simple, pero yo ya no estoy haciendo referencias a costumbres, simplemente estoy haciendo oraciones en pasado, algo que hice. Por ejemplo, a ver, María solía jugar, solía comer, solía fumar, pues yo puedo hacer oraciones simples, ¿no? Ok. Simplemente diría, Mary played in the park. Pasado simple. Ya no uso used to, ya no es relevante o yo ya no quiero enfatizar en que era una costumbre. Simplemente digo, ella jugaba en el parque. Mary ate vegetables yesterday. ¿Ok? María comió vegetales ayer. Ya estoy hablando de cosas pasadas. Ya no hago referencia a costumbres, ¿no? Decía yo, a ver, mi papá, my father, smoked a lot this morning, ¿no? Ok, my father smoked a lot this morning. Mi papá fumó mucho esta mañana. Ok, si vemos la diferencia, entonces, used to, cosas que antes hacíamos, ahora ya no. Y si no usamos used to, pues simplemente usamos los verbos en su forma simple en pasado. Sí, María Luisa. ¿Cómo haríamos preguntas para saber sobre las costumbres
que teníamos, ¿no? Aplicamos el verbo o la estructura del auxiliar did que comentábamos el día de ayer. What did you use to do when you were a child? What did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer o qué acostumbrabas a hacer cuando eras niña o niño? Esta misma pregunta la puedo hacer en pasado simple. What did, sin hacer referencia a una costumbre. What did you do? Ya no voy a poner used to. Simplemente, what did you do? Aquí este verbo, ya lo pongo inmediatamente después del sujeto, porque ya estoy haciendo referencia a una acción pasada simple nada más. ¿Qué hiciste o qué hacías, no? What did you do when you were a child? ¿Cómo traduciríamos estas dos preguntas? Entonces, aquí en esta primera dice, ¿qué solías hacer cuando eras niña o niño o pequeño, no? ¿Y qué hiciste o qué hacías cuando eras pequeño? ¿Cómo podríamos responder? Aquí, I used to play with my dog in the park. Solía jugar con mi perro en el parque. Y en esta pregunta que es más simple, ¿qué hacías o qué hiciste cuando eras pequeño? Pues simplemente diríamos, I played with my dog a lot. Jugaba mucho con mi perro. ¿Sí vemos entonces la diferencia? Y bueno, acá pues cuando estamos en afirmación usamos used, porque este es el verbo que está en pasado, pero el verbo play ya se vuelve un verbo complementario, por eso va simple. Aquí no, porque aquí sí este es mi verbo principal, ocupa el lugar de used to, entonces por eso va en pasado. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda entonces aquí? O ya quedó un poquito más claro con los ejemplos. Entonces vamos a ponerle aquí. Usamos used to talk about things we did regularly in the past. But that now, those things, they don't happen anymore. ¿Ok? Entonces, usamos used to para hablar de cosas. We used to talk about things we did, cosas que hacíamos regularmente en el pasado, que eran una costumbre, pero que ahora no suceden más. ¿Ok? O viceversa. Antes no hacías algo y ahora sí. Un último ejemplo. Podemos hacer una negación. I didn't smoke when I was younger. No solía, perdón, aquí me faltó. I didn't use. No solía fumar cuando era más joven, but now I do. ¿Ok? No solía fumar cuando era joven, pero ahora sí. Antes no lo hacía, ahora sí. ¿Ok? Ok, bueno. Nada más, pues entonces, en cuanto a la estructura, una vez que usas used to en la afirmación, tiene que ir en pasado y el verbo que le pongas después, ese va en su forma simple, ese no lo ponemos en pasado. Y cuando hacemos negación, ocurre igual que cualquier otro verbo. Si usamos did not, pues el use ya no lleva la D, ya no va en pasado. ¿Ok? Va en su forma simple y el otro verbo que le ponemos también. Los dos verbos van en presente o en su forma base, porque acuérdense que en la negación y en la pregunta, el did es el que nos indica el pasado. ¿Ok? Bueno, se está integrando aquí Rosa María. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro ejemplo?
Bueno, ya que estamos aquí con preguntas. Tenemos entonces que para hacer preguntas hay que identificar qué queremos saber para nuestra tarea 4, que es donde vamos a formular preguntas. Pues hay que saber qué palabras interrogativas tenemos. Hay que identificar sobre qué queremos saber, qué información queremos obtener. Hola, Rosa María. Buenas noches, tardes, noches ya, ¿verdad? Bien, si quieres saber de una persona, preguntamos who. Si es un lugar, where, la razón, why, y así, ¿no? When, how, what, which, whose, whom. ¿Qué información quiero obtener? Y hay palabras que van compuestas, como por ejemplo, what kind, qué tipo de, what time, a qué hora, how many, how much, how long, how often, etcétera. Dependiendo de lo que yo quiero investigar, pues es como yo voy a hacer mis preguntas, ¿no? Con estas palabras interrogativas. Bueno, tenemos dos formas de hacer preguntas. Entonces, ¿qué tipo de pregunta quiero hacer? Quiero hacer preguntas de sí o no. En pasado, si son preguntas de sí o no, simplemente voy a empezar con el auxiliar, el sujeto y el verbo. Did I invent the first aircraft? Did you go to a party? Did my grandfather live in Mexico City? Y esas preguntas de sí o no, pues son muy fáciles porque pues las voy a responder con mi auxiliar con el que estoy empezando mi pregunta. Did you go to the party? Entonces voy a responder con mi auxiliar did. Yes, I did, o no, I didn't. Y si quiero saber información con las palabras interrogativas que les mostré, lo que vamos a hacer es colocarla antes del did. Ok, where did you go yesterday? Pero si se fijan, es la estructura base, ¿no? Auxiliar, sujeto, verbo en su forma base y complemento. Y si es pregunta de información, pues le agregamos las palabras interrogativas, ¿no? What time did you go to the party? ¿A qué hora fuiste a la fiesta? When did you move, ¿no? ¿Cuándo te cambiaste de casa? Ok, entonces vamos identificando las estructuras. Les comentaba el día de ayer que para su entrevista, pues les sugiero que hagan pues 5 preguntas de sí o no, como estas, que van a empezar con did. Y esta es la estructura básica. Y que hicieran pues 5 preguntas de información. Aquí tenemos otros ejemplos. Did Einstein develop the relativity theory? Con este auxiliar did voy a responder yes, he did. Si fuera negativa la respuesta, did the Wright brothers fly in the first aircraft in the 19th century? No, they didn't. Retomo mi auxiliar y le agrego el not. Ok, entonces para respuestas cortas voy a responder yes, I did. O no, I didn't. Lo más común es que se usa en contracción, didn't. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos la estructura. Auxiliary verb did, subject, verb infinitive, and complement. ¿Ok? Ahora, si vamos a hacer preguntas con estas palabras, pues lo que haría es, como les decía, poner las palabras interrogativas antes del did. Why did you go to Mexico yesterday? ¿Ok? ¿Por qué fuiste a México ayer? Yo puedo cambiarle, quitar why y poner, a ver, por ejemplo, what time. What time, ¿no? Quito why y ya entonces diría, what time did you go to Mexico yesterday? ¿A qué hora fuiste a México ayer? Entonces, si se dan cuenta, cambiando la palabra interrogativa, pues ya estoy obteniendo información diferente. ¿Qué más puedo poner en lugar de what time? Who, por ejemplo, who, para saber con quién, ¿no? Who did you go to Mexico yesterday? Y le agregaríamos aquí para poner con quién, le agregamos with, que se los pongo en el chat. With iría al final. Who with, con quién. Y cuando tenemos nombres de lugares o tiempo, el lugar va primero y el tiempo va después, como en este caso, Mexico is name of the place, yesterday is an adverb of time, es un adverbio de tiempo. Ese sería el orden. Entonces, suponiendo que en su entrevista quieran preguntarle a su abuelo, when did you get married?
When did you get married? ¿Cuándo te casaste? Married es un adjetivo, no es un verbo en pasado. Aquí en este caso, como en el ejemplo que les pongo aquí en el chat, es que es el adjetivo, casado, ¿no? When did you get married? ¿Cuándo te casaste? Bien, entonces la estructura que vamos a seguir para las preguntas de información, pues sería la question word, como las de las tablitas que le mostré, auxiliary did, subject, verb in infinitive. Entonces, en este ejemplo que les pongo, when, did, aquí está mi auxiliar, sujeto, you, verbo en infinitivo, get, y el complemento, el adjetivo married, ¿no? Y ya depende de la palabra interrogativa, pues es que voy a dar mi respuesta. Ya depende si es afirmativa o negativa, ¿no? Pero vamos a responder subject, ahora sí el verbo en pasado, y complement, como aquí. She arrived last week. He left because of his family, ¿no? Para la pregunta, when did you get married? Pues ya responderías. El pasado de get, I got, ¿no? I got married in, y pues no sé, el año, vamos a ponerle 1945, ¿no? Bueno, mi abuelo me respondió que se casó, I got married in 1945. O cambias el sujeto, he got married in 1945. Ok, puedo cambiar el sujeto. Bien, ¿hasta aquí alguna duda con did para preguntar? Entonces, por último voy a poner aquí 2 ejemplos. Si vas a entrevistar a tu abuela, ¿no? Le preguntarías, did you live in Durango when you were young? Did you live in Durango when you were young? ¿Vivías o viviste en Durango cuando eras joven? Te respondería, yes, I did. Porque es una respuesta corta, porque mi pregunta empieza con did. Y suponiendo que se fue a vivir a otra ciudad después, pues ya le preguntarías when, que sería ¿cuándo? When did you? Cambiarse de casa es move. When did you move to Mexico City? When did you move to Mexico City? Pues ya ahí te va a responder con cuándo, ya te diría tiempo, ¿no? I moved in 1985. A veces no damos fecha, pero damos un indicador. I moved when, me moví o me cambié when I got married. Me cambié de casa cuando me casé, ¿no? Entonces, para responder a when, pues no siempre es dar tiempo. A veces damos una referencia de algún estado, ¿no? When I got married, when I had my first child, cuando tuve a mi primer hijo. Damos una pequeña referencia. Ok. ¿Alguna duda aquí con did? Para preguntar y responder. Entonces, en su entrevista, pues pueden hacer 5 preguntas que empiecen con did y 5 preguntas que empiecen con what, when, where, why. Por ejemplo, aquí esta misma pregunta, when did you move to Mexico City? Yo le podría preguntar por qué se cambió, why. Solamente cambio la palabra interrogativa. Why did you move to Mexico City? Entonces, simplemente cambiando la palabra interrogativa, a veces ya hacemos otra pregunta. When did you move to Mexico City? Why did you move to Mexico City? ¿Por qué te cambiaste a México, no? La respuesta ahí, pues obviamente ya va a cambiar. Te diría, I moved because I got a good job. Me cambié porque
conseguí un buen trabajo. ¿Ok? Bien. Entonces, dudas aquí con did. Recuerden que did solamente es para negaciones y preguntas con verbos que van en su forma base o simple. Si no vas a hacer pregunta o negación, entonces pues no usamos did. El did no se usa en afirmaciones. Lo que usamos es el verbo principal, obviamente pues en pasado. ¿Ok? ¿Dudas aquí entonces? Pero estoy viendo si alguien más se va a integrar, pero ya no. Bien. No hay dudas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a otro verbo que es especial. Pero ya no vamos a usar, ya no vamos a usar did. Bien, miren. Nosotros tenemos los verbos, tenemos una lista muy larga de verbos, pero esos verbos los vamos a dividir en regulares y en irregulares, ¿ok? Son los dos grupos de verbos que hay. Pero dentro de estos verbos irregulares tenemos uno especial que se llama el verbo be. Por eso lo pongo aquí en una estrella. ¿Por qué razón? Este verbo be, ya lo vieron en el módulo 6 y en la semana anterior, nos va a servir para formar el tiempo continuo y nunca lo voy a usar con otro verbo como estos, regular o irregular, a menos que le ponga yo terminación ing. ¿Ok? Por ejemplo, de los verbos regulares, pues ya vieron en los recursos que son todos aquellos que acaban en terminación ed. I cried, I hurried, ¿no? I supplied, I tried to do something. Bueno, los verbos regulares acaban en ed. Y los irregulares, pues como su nombre lo indica, van a cambiar en su forma escrita. Pero estos verbos regulares e irregulares, ya vimos ahorita en los ejemplos que les acabo de dar, perdón, que cuando hacemos negaciones y preguntas vamos a usar did. Pero ¿qué pasa con el verbo to be? El verbo to be no lo voy a usar con otros verbos. ¿Con qué sí lo voy a usar? Lo voy a complementar, como les decía yo así brevemente ayer, muy escuetamente les comenté, lo vamos a usar con nombres de profesiones. Por ejemplo, aquí tenemos artist, philosopher, painter, soldier. Estos ya no son verbos, ya son nombres de profesiones. Nos va a servir para narrar eventos, cosas, ¿no? Hechos en pasado. Por ejemplo, Obama, ¿qué podemos decir de Obama? He was a president. He was a president. Da Vinci, he was a great artist. ¿Se fijan cómo aquí el verbo to be ya no lo estoy usando con otro verbo? Ya lo estoy usando con el nombre de una profesión. Einstein, ¿no? Einstein. Einstein was, he was, vamos a ponerle an important scientist. ¿Ok? He was an important scientist. ¿Ok? Y pues lo usamos para narrar personajes, cuando estamos hablando de personajes, por ejemplo, de la historia, a qué se dedicaba, ¿no? Ludwig van Beethoven was a musician. Frida Kahlo was a famous surrealistic Mexican painter. ¿Ok? Christopher Columbus was an important navigator. ¿Ok? Estamos hablando de ellos. ¿Qué hacían? También voy a usar was y were en pasado para mencionar lugares. Por ejemplo, ¿dónde estabas la semana pasada en tus vacaciones? Oh, I was in an archaeological site, ¿no? I was in an archaeological site. Perdón, aquí en mi mouse como que se queda trabado. I was in an archaeological site. Ay, perdón, le puse doble G. Okay, bueno, aquí está escrito correctamente. Ayer I was
At the cathedral. Podemos poner complementos. With my family. Entonces, estamos diciendo, ¿dónde estábamos? Estamos hablando de lugares. El domingo estaba en el templo. I was in the temple. O mi familia, ¿no? My family was in the temple, ¿no? Esta Semana Santa. My family was in the temple. Ok, mi familia estaba. Aquí el verbo to be tiene dos traducciones. Estaba o estuvo, ¿no? Depende de qué queremos decir. Con lugares. Bueno, ya dijimos nombres de profesiones, lugares, estados, por ejemplo, de la infancia, ¿no? Cuando eras joven. When my grandfather was a child. Cuando mi abuelo era niño. I was happy. También lo usamos con adjetivos. I was happy when I was an adolescent. Ok, I was happy when I was an adolescent. Y por último, pues lo vamos a usar con verbos, pero siempre y cuando estos verbos, dijimos, tengan terminación ing, como ya vimos en el continuo, ¿no? I was work, es el verbo, y le agrego ing. I was working. She was living in Sonora. Ok, entonces, bueno, vamos a ponerle aquí. En resumen, el verbo to be lo voy a usar con, dijimos, lugares. Voy a ponerle jobs, nombres de profesiones, trabajos, empleos, adjectives y verbs. Pero recuerden, siempre y cuando esos verbos tengan terminación ing, ¿no? Como ya, bueno, aquí ya pusimos los ejemplos en el chat. Nos da tiempo aquí poner otro, ¿no? A ver, lugares entonces. ¿Dónde estamos ahora? We are, estamos, bueno, ayer, mejor dicho, ayer, perdón, porque es pasado. We were at home. Ese es un lugar. ¿A qué se dedicaban tus abuelos? They were doctors. Los dos, ¿no? They were doctors. Adjetivos. Ellos eran muy felices. They were very happy. ¿Y qué hacían o qué estuvieron haciendo, no? Cuando eran jóvenes. They were always working. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos. Verbo to be en pasado siempre va con places, jobs, adjectives, verbs with ing. Y nunca vamos a usar con ellos el did. Nunca, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que, como ya vimos en los módulos anteriores, es que was y were simplemente lo vamos a colocar antes del sujeto cuando vamos a preguntar. Was he indifferent with you? Was it expensive? Were they best friends? ¿Ok? Y si son negaciones, de las negaciones, lo que vamos a hacer es agregarle el not. Pero ya perdí la diapositiva. Simplemente vamos a agregar not. ¿Ok? Entonces, si es negación, simplemente es was not. He was not shy in his childhood. It wasn't amazing. You were not good baseball players. Como verán, no usamos did. Nunca vamos a mezclar did con el verbo was y were pues en pasado, ¿no? Me regreso aquí a los ejemplos. ¿Cómo haríamos entonces aquí la negación? No estuvimos en casa. We were not at home. Ellos no fueron doctores. They were not doctors. No fueron felices. They were not very happy. Pues no estaban siempre trabajando. They were not always working. Verán entonces que solo agregamos not. ¿Ok? No usamos para nada. ¿Ok? Y si fueran preguntas, entonces, ¿cómo quedarían nuestras preguntas?
Acuérdense, el verbo va a ir antes, en este caso were, entonces ya preguntaría, were we at home? Así dice la regla que hay que hacerle, ¿no? Hay que ponerlo antes. Entonces aquí diría, ¿fueron doctores? Were they doctors? ¿Fueron felices? Were they happy? Y que sí estaban o estuvieron trabajando. Were they working? Voy a poner aquí el were they always